Muchas gracias por la invitación. eh, y bueno, mando saludos desde 33 a todos que me conocen, aquellos que no me conocen. Mi nombre es Keith, soy misionero acá en 33. Hace 3 años llegamos. Pero gracias por la invitación y voy a compartir de texto que leímos hoy en Romanos 13, en versículo 11, cuando nos llama de levantarnos del sueño. No sé cómo estamos ahora con sueño, pero no sé si te ha pasado que a veces te levantas de repente y por algunos segundos no te das cuenta eh, qué día es, y no te das cuenta qué hora es y dónde estás. Y te lleva algunos segundos. A veces algunos son así hasta que tienen su café o hasta que tienen su mate. Pero es como estás despierto, estás levantado, pero todavía no estás despierto, ¿no? Necesitas un tiempo. Este año pasado mi abuelo falleció y sufrió por años con demencia. Y realmente el último año de su vida no era él, era otra persona, porque él no tenía sus facultades. Él no sabía dónde estaba muchas veces, no sabía qué día era. Entonces, mi abuelo vivía, lamentablemente, por mucho tiempo, no como él. Y hasta terminó, su personalidad cambió hasta que terminó siendo no él, pero alguien más enojón, malhumorado, y no fue muy lindo estar con él. Así que este llamado que tenemos acá en Romanos 13 es un llamado de despertar, de no andar caminando dormidos. Y eso es lo que quiero reflexionar un poco de lo que significa eso y qué es este llamado que tenemos. Cuando habla de levantarse, la palabra acá que busqué antes en griego, como lo que es la fuente, lo que significa, es darse cuenta de tus facultades, ¿no? Hacer acopio de las facultades de uno. Es otra forma de decir, date cuenta de quién eres y lo que tenés y dónde estás. Cuando estás despierto, estás entendiendo dónde estás, qué tenés, qué día es, ¿no? Entonces, cuando hablamos espiritualmente, cuando podemos caer en estar dormidos espiritualmente, estamos hablando de cuando despertamos, estamos dándonos cuenta quiénes somos, en qué día es y qué tenemos. Y eso es lo que vemos en el texto. Cuando hablamos de qué significa esto, realmente lo que estamos hablando y lo que me di cuenta preparando para este devocional es que estamos hablando de avivamiento acá. Estamos hablando de avivamiento. Y esta palabra avivamiento es muy lleno de significativo para muchos. Y enfocamos en muchas cosas cuando hablamos de eso. No sé cuántas veces has escuchado que este año va a ser un avivamiento, estamos orando por avivamiento, pero cuando estamos orando por eso, estamos buscando y queremos eso, lo que estamos queriendo es un despertar espiritual, estamos buscando de levantarnos del sueño. Así que, ¿qué significa? Bueno, si miramos en versículo 11, empieza diciendo, y esto conociendo el tiempo. Y esa palabra, y esto, da referencia a todo lo que venía antes. Sabemos en las cartas de Pablo que él empieza muchas veces con un enfoque teológico, ¿no? Va a hablar de grandes cosas sobre Dios, grandes verdades, y después en la última parte de su carta va a dar aplicación a esas verdades. Y es lo que tenemos en Romanos, empezando en capítulo 12, empieza con muchísimas, podemos decir, mandamientos. Hay muchísimas cosas que debemos hacer como cristianos en luz de lo que Cristo hizo por nosotros. En luz del evangélico, hay un montón de cosas. Hay más que 10. Hay, no sé, 50, 60 mandamientos específicos que debemos hacer, que están puestos delante de nosotros acá. Y después tenemos versículo 11 que dice, y esto, conociendo que el tiempo es corto, que debemos, que ya se acerca la noche o la mañana, debemos
levantarnos. Entonces, hay cosas que debemos hacer como cristianos. Y cuando no estamos haciéndolo, estamos dormidos. Estamos como dormidos. Pero no solo esa parte, también hay otro aspecto. Hay cosas que debemos hacer como cristianos, como hijos de luz, y hay cosas que no debemos hacer. Y eso vemos en lo que sigue. Y quiero leer un poco dos versículos, pasando al versículo 11. Quiero leer versículo 13 hasta 14, que dice: andamos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Así que debemos vivir en cierta forma y no vivir en otra forma, no andar en tinieblas. Esta palabra está escrito a cristianos, interesantemente, ¿no? El llamado a despertar es para cristianos, es para aquellos que han sido redimidos y que ellos pueden tener ese momento de nuestra vida que podemos empezar a estar dormidos. Revela también que hay habilidad en nosotros de despertarnos, ¿no? Y ayudar a otro a despertar, de tirar un balde de agua sobre un cristiano que está dormido y está empezando a desfiar. Porque ¿qué está haciendo? Está olvidando de quién es y dónde está y qué día es. Quiero leer un texto más que puede amplificar lo que estamos hablando, lo que quiero decir antes que termino, pero en Efesios 5 hay un texto muy parecido. Me gustaría leer en Efesios 5, empezando en versículo 8. Si quieren buscar conmigo pueden. Pero en Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermas, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa despertar espiritualmente? Levantarse es darte cuenta quién eres y dónde estás. Y cuando nosotros participamos en algo que no debemos, debería haber algo en nosotros y el impulso de salir de ese pecado, lo que sea, si estás enfrente de la computadora mirando algo que no deberías, o estás hablando mal con un compañero sobre otro, o involucrado en un chisme, o peleando con alguien, o con una mala actitud, o lo que sea, algo que no corresponde a un hijo de Dios. Ese debería venir a nosotros una convicción diciendo: este no soy yo, este no es quien soy, este no es lo que es mi identidad. Yo soy hijo de luz, no de tinieblas. Y nos trae de nuevo, nos despierta esa convicción de arrepentirnos y decir: esto no voy a seguir porque este no soy yo. Pero también hay un ánimo acá que nos da, que de darnos cuenta de qué día es. En Efesios dice que los días son malos. En Romanos dice que el día es corto. Es decir, los días son malos. Tenemos que darnos cuenta, no estamos en el cielo todavía, no hemos llegado a la meta. Y en el día, es decir, que el día es corto, diciendo, cada día que vivimos somos más cerca de la meta. Cada día que vivimos somos más cerca al final. Hay una esperanza fijo en el futuro que esperamos con paciencia, sabiendo que un día lo que vemos ahora oscuramente
por espejo, veremos cara a cara. Que vamos a llegar al final y va a ser manifestado Jesús en este mundo y también personalmente vamos a ver a Él y vamos a ser glorificados. Tenemos un meta de llegar y cada día que vivimos estamos más cerca. Y cuando nos olvidamos de eso y pensamos que tenemos todo el tiempo en el mundo y pensamos que está todo bien, que podemos después arreglar las cosas, estamos viviendo dormidos como cristianos. Recibí noticias esta semana de un pastor, un amigo de la familia, que no lo conocí muy bien, pero yo sé que él había perdido su ministerio hace algunos años por mala conducta, por hacer cosas malas. Y había perdido ese ministerio y él estaba volviendo de un lugar esta semana, estaba volviendo de un lugar que no debería haber estado, un hijo de luz. Y volvió de ese lugar y en el camino con su moto chocó con un ciervo en el camino y falleció y murió y quedó ahí. Y él está en las manos de Dios. No sé cómo era su estado espiritual, pero estaba viviendo en cierta forma, no viviendo bajo el día que se acerca el día. Él tenía 40 y pico años, quizás pensaba, tiene muchos años más adelante para vivir. El día se acerca y tenemos que darnos cuenta, despertarnos de entender el tiempo en que vivimos. Entonces, para terminar, hermanos, cuando hablamos de avivamiento y despertar, una vez un misionero me dijo, hablando de tema, ¿no? Como siempre, todos hablan de este tema. Él decía, para mí, el avivamiento es cuando la iglesia empieza a hacer las cosas que debería hacer. Cuando los hermanos empiezan a hacer lo que ya deberían hacer y dejar de hacer lo que no deberían hacer. Y yo sé que hay mucho que tiene que ver con el Espíritu Santo, el movimiento y Dios viniendo y apareciendo, y eso es lo que pedimos. Pero puede ser que hay cosas que debemos hacer como cristianos. ¿Cuánto pecado hay dentro de la iglesia? ¿Cuánto pecado hay dentro de los hermanos? Que debemos sacar, que debemos despertar y ahí Dios va a mandar sus bendiciones. Cuando empezamos a hacer lo que debemos hacer, cuando empezamos a despertar. Estamos ahora en nuestra iglesia, estamos hablando mucho de Génesis 1. Y he estado predicando y yo conozco la historia, pero y todos conocen en Génesis 1 y desde niño, ¿no? Pero he visto algo que no sé si nunca me di cuenta, pero en el proceso de la creación, Dios primeramente pone orden, Dios primeramente hace división y crea espacios, y después que ha creado un espacio y ha dividido las cosas y ha marcado territorio, ahí se llena ese espacio con su bendición y con su vida. Y nosotros también queremos la bendición de Dios, pero Dios no tiene un lugar de ponerle porque no hemos creado un espacio, no hemos dedicado un momento, no hemos limpiado la casa para que Dios se llene con sus bendiciones. Cuando mi hijo viene a buscar algo y quiere algo de comer o quiere que le alcance algo, es muy difícil darle esa cosa en las manos cuando está peleando con su hermano. Es muy difícil darle algo de comer si él está peleando y maldiciendo a su hermano y pegando a su hermano. Y nosotros también queremos que Dios nos bendice, pero hay cosas que la iglesia debería hacer para obedecer. Romanos 13, 11 y 12. Y debemos darnos cuenta de quién somos y dónde estamos. Y quiero terminar simplemente leyendo Romanos 15, 13, que dice así: y el Dios de esperanza os llena de todo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias. Que Dios te bendiga.